Ven Emmanuel, Rey y Legislador. Bien, ¿qué tal? Estamos ahora iniciando esta parte para explicar los primeros capítulos del Evangelio de Lucas. Yo les invito a todos los que nos están sintonizando a tomar su Nuevo Testamento, abrirlo en el Evangelio de Lucas, el capítulo 1. Y si usted ve, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Lucas, lo primero que encontramos es la dedicatoria del Evangelio, ¿no? ¿A quién está dedicado el Evangelio? Muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos sucedidos entre nosotros, tal como nos lo enseñaron quienes, habiendo sido testigos presenciales desde el principio, recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Fíjese acá en la primera parte del versículo 1, comienza Lucas diciendo, ya que muchos han decidido escribir. Bueno, claro, eso significa que Lucas tiene como precedente algunos evangelios que ya están circulando. O sea, ese muchos significa que hay ya evangelios que se han escrito. Entonces, lo que Lucas va a hacer es redactar, escribir un evangelio. ¿Y a quién va dedicado? Sigamos con el texto en el versículo 3, dice acá: yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde sus comienzos y me ha parecido oportuno escribirte estas cosas ordenadamente para que compruebes la verdad de cuantos te han enseñado. Bueno, lo primero que podemos ver a simple vista es que Lucas ha recogido información, pero le ha dado orden. Le ha dado orden. ¿Ven? ¿Se da cuenta? Cuando yo en la introducción a estos comentarios de Evangelio, probablemente los primeros capítulos son los capítulos que se han elaborado al final de la obra de Lucas. Entonces, claro, los evangelios de la infancia no están al último del evangelio, aunque sean elaborados al final, sino que Lucas le ha dado orden al material, ha organizado el material, ha investigado, dice él, y ha organizado el material que ha recibido y lo escribe a Teófilo para que él pueda afirmar más, o sea, pueda, digamos, afianzarse más en la enseñanza que ha recibido. Esto significa que Teófilo probablemente es algún catecúmeno, ¿no? Alguien que se está preparando para el bautismo, alguien que está siendo instruido en la fe cristiana, y que Lucas le dedica a él esta obra para que reafirme aquello que está o que ha recibido por la enseñanza, dice, ¿no? Por la enseñanza. Bueno, dejamos un poco esto de la introducción al Evangelio, de la dedicatoria, y vamos ahora a entrar al versículo que nos corresponde ver del Evangelio de la infancia. Así que síganos, por favor, y observe los detalles que voy a ir anotando. El versículo 5 dice: en el tiempo en que Herodes era rey de Judea, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al grupo de Abdías. Fíjese cómo inicia el Evangelio, la escena. Voy a describírselo así. El Evangelio parte primero presentando una pareja, pero una pareja de ancianos. ¿Ok? Bien. Entonces, esta pareja de ancianos, según los comentaristas al Evangelio, representa el Antiguo Testamento. ¿Ya? Zacarías e Isabel están vinculados con el templo. Preste atención en eso, ¿no? Jesús tiene parientes que que están emparentados, o sea, están ligados con el templo, aunque Jesús no está ligado con el templo. Ahora, la primera parte nos presenta una pareja, ancianos, la mujer es estéril, pero a diferencia de esta pareja va a aparecer otra pareja donde no hay vinculación con el templo y donde la mujer resulta ser una virgen. ¿Se dan cuenta? O sea, hay como un paralelo entre dos familias.
una sacerdotal y otra que viene del linaje de David. Entonces hay un paralelo que después se va a acentuar cuando se hable del nacimiento de el Bautista y el nacimiento de Jesús. O sea que la primera parte, Lucas ha querido hacer un paralelo entre dos personajes, Juan el Bautista y Jesús de Nazaret. Juan sería como la bisagra que une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está representado aquí por la primera pareja que aparece a continuación. Dice: su esposa llamada Isabel descendía de Aarón. Ambos tienen que ver con el templo. Ambos eran justos delante de Dios y cumplían los mandatos y la ley del Señor, de tal manera que nadie los podía poner en tacha. Pero no tenían hijos porque Isabel no había podido tenerlos, ahora ya los dos muy ancianos. En el Antiguo Testamento, si usted revisa el caso de Abraham, el caso de algunas mujeres en el Antiguo Testamento, aparecen como mujeres que no pueden tener hijos por su edad avanzada o porque son estériles. Fíjese, al ser la descendencia una cosa importante para el ambiente judío, esto era considerado como una maldición. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y el Nuevo también continúa la misma idea, el hecho de que Dios conceda a estas mujeres tener un hijo, una descendencia, está resaltando que Dios es el Dios de la vida y puede poner vida donde no la hay. Entonces, acá, aunque son personas justas que tienen que ver con el templo, sin embargo, tienen un problema: no son fértiles, ¿no? Algo también quiere decir sobre eso. Algo también nos quiere decir el Evangelio de Lucas al iniciar con este tema de la pareja de ancianos, aunque cumple la ley, sin embargo, no pueden tener descendencia. Un día en que el grupo sacerdotal de Zacarías le correspondía el turno de oficiar delante del Señor, según era la costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar el incienso. Ahora, esto no quiere decir que habían diferentes grupos de sacerdotes. Habrían sacerdotes que vivían en la ciudad de Jerusalén, pero había otro grupo de sacerdotes que eran sacerdotes rurales, que vivían en el campo. Y este es el caso de este grupo de sacerdotes que viven en el campo, pero que se turnan para poder ir y oficiar en el templo aquello que le corresponde, en este caso, quemar incienso. Y mientras quemaba el incienso y todo el pueblo estaba orando afuera, en esto se apareció un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se echó a temblar lleno de miedo, porque acá hay la idea de que la presencia de Dios, siguiendo en el Antiguo Testamento, es tan grande que el hombre no puede resistir a su presencia si no puede morir, ¿no? Esa es la idea del Antiguo Testamento. Pero el ángel le dijo, y entonces esta palabra se va a repetir, el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo al que pondrás por nombre Juan, que es Johanán en hebreo. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor, no beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel vuelvan al Señor su Dios. Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Acá interesante, ya se compara a Juan el Bautista con el profeta Elías. Y esto tiene que ver con una tradición muy importante en Israel. ¿Saben por qué? Porque el pensamiento es que Elías tiene que venir antes del Mesías. Los judíos en la Pascua, cuando celebran la Pascua, abren la puerta en un momento de la celebración de la Pascua para hablar de la llegada de Elías. Abrir la puerta para que Elías venga, pedir que Elías llegue, porque es lo previo a la llegada del Mesías. Acá Juan el Bautista en el Nuevo Testamento es presentado
hasta con la forma de vestir de Elías: piel de camello, correa de cuero. Y si usted va al libro de Reyes, es cómo se presenta a Elías. Él tendrá que reconciliar a los padres con los hijos para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. Y Zacarías le pregunta: ¿y cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. El ángel le contestó: yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él me ha enviado a hablar contigo y a darte estas buenas noticias. Pero ahora, como no has creído lo que te he dicho, vas a quedar mudo y no volverás a hablar hasta su debido tiempo, cuando suceda todo esto. Entonces, acá hay algo muy interesante. Miren, el mismo ángel se va a presentar a María y ambos van a hablar del nacimiento de un niño. En el caso de Zacarías, de Juan el Bautista, y en el caso de María, de Jesús. Y en el discurso se les dice lo que los niños van a hacer, ¿no? Juan le corresponde ser semejante a Elías, ha venido para reconciliar a padres y a hijos, ¿no? Entonces, es interesante ver el paralelo ahora entre Zacarías y María. Si vamos ahora a la página, al texto de la anunciación del ángel, siga conmigo el versículo 26 del capítulo 1. Vamos a hacer ese paralelo. Mire usted que es casi la escena muy similar. A los 6 meses envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a visitar a una joven virgen llamada María, que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró donde estaba ella y le dijo: te saludo, favorecida de Dios, el Señor está contigo. Todos lo conocemos, ¿no? El texto. Versículo 29. Cuando vio al ángel, ella se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significa aquel saludo. Claro, ¿por qué? Porque a una mujer no se le saludaba de esa forma, pues. O sea, a una mujer es imposible que un varón salude a una mujer de ese modo. Y entonces, más si no es su marido, ¿no? Entonces, María se sorprende y dice: ¿qué significa esto? ¿No? Entonces entendemos, ¿no? Es el modo como Dios saluda a una mujer, ¿no? Pero la escena es la misma. Mire usted, versículo 30. El ángel le dijo: no temas, María, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta y tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará por siempre en la nación de Israel y su reino no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿y cómo podrá suceder esto si no conozco varón? El ángel le contestó: el Espíritu Santo se posará sobre ti y el poder de Dios se posará sobre ti como una nube. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo Hijo de Dios. También tu pariente Isabel, a pesar de ser anciana, va a tener un hijo. La que le decían que no podía tener hijos está encinta de 6 meses, pues para Dios nada hay imposible. María contestó: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí lo que has dicho. Y el ángel la dejó. Ese es bonito, ¿no? Porque entendemos que el ángel la dejó significa que a partir de ahí, después de ese momento, María no tiene más visiones de ángeles. Todo lo que viene a continuación es la vida normal de una mujer nazarena que va a tener que acompañar a su hijo en la pasión, y ahí no hay ángeles. El único momento en que hay fuerte y grande es este momento de la aparición del ángel Gabriel. Bien, vamos a ver la diferencia. ¿Se dan cuenta cómo hace Lucas? Lucas hace lo siguiente, de la siguiente modo, ¿no? La anunciación de Zacarías, la anunciación de María, ¿no? Entonces, se está anunciando a Juan el Bautista. Juan el Bautista significa don de Dios.
El nombre de Juan es Johanán. Johanán es don de Dios. Y el nombre de Jesús es Yeshua, significa salvación de Dios. Ahora, usted me preguntará, ¿por qué en el caso de Zacarías se le castiga con el tema de quedarse mudo? ¿No? Porque ambos hacen la misma pregunta. ¿Cómo será esto? Yo estoy anciano y mi mujer anciana. Y María dice, y yo no conozco varón. Pues la pregunta parece ser la misma. ¿Cuál es el problema acá? Fíjese, en primer lugar, María es una mujer. Las mujeres no sabían, normalmente aprendían las cosas básicas del tema de la religión judía, de la fe judía, pero mayor instrucción no tenía. Además, María es nazarena. María es una persona, una mujer, una laica, una jovencita de 13 años que no tiene mayor instrucción. En cambio, Zacarías es un sacerdote que sí conoce la Torá y conoce la tradición. Entonces, Zacarías conoce en el Antiguo Testamento y tantas veces que Dios le da, ¿no?, bendiciones, como en el Antiguo Testamento, a personas que no pueden tener hijos. La tradición de los patriarcas, por ejemplo, personas de edad avanzada que no pueden tener hijos. Entonces, hay una gran diferencia. Un sacerdote que duda de lo que Dios puede hacer, ¿no?, y una mujer laica que termina diciendo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Una notable diferencia, ¿no?, entre un sacerdote que duda de que Dios pueda hacerlo y a una mujer que hay que darle una explicación porque no tiene mayor formación, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿no?, la reacción es distinta. A María se le da una explicación, mientras que a un sacerdote que no cree se tiene que quedar mudo hasta que pueda contemplar lo que Dios va a hacer con su pueblo. Y claro, fíjese, importante, nadie puede predicar si es que no cree. Nadie puede hablar de la historia, ¿no?, del pueblo de Israel y de cómo Dios ha intervenido si realmente no creemos. Entonces, la primera parte nos muestra que Dios, así como habla en el templo, habla también en la casa. Y así como habla en Jerusalén, habla también en Nazaret. Entonces, es una primera visión de estos evangelios llamados de la infancia, y un paralelo entre estas dos figuras. Zacarías, un sacerdote que duda de lo que Dios pueda realizar en su vida, y María, que es una mujer laica que con su pregunta, sin embargo, dice, he aquí la esclava del Señor.